Así es, hola Helen, Jorge, amigos, buenos días. Todo parto que se da antes de la semana 37 se denomina a pretérmino o prematuro. Mientras más temprano nacen los bebés, tienen menos capacidad de desarrollar sus órganos y por lo tanto esto acarrea más complicaciones. Pueden, por ejemplo, tener problemas de la vista a nivel neuronal o en la función cardíaca y respiratoria. En el siguiente reportaje les contamos algunas de las causas y los factores de riesgo de un parto prematuro. Mariana tuvo un parto prematuro. Sus bebés nacieron cuando apenas tenían 26 semanas de gestación. El 80% tenían de mortalidad mis bebés. La verdad es que yo pensé que mi mundo se acababa porque los había anhelado con tanta emoción a mis bebés. Y saber que se me iban, o sea, fue muy fuerte, muy duro para mí. Nacieron totalmente inmaduros a nivel de todos sus órganos, pulmones, a nivel intestinal, a nivel de su cabecita. Su formación externa era completa, pero totalmente pequeñitos. Cuando Mariana empezó con los primeros signos de un parto a pretérmino, no se dio cuenta. Sin embargo, al acudir al hospital, fue ingresada de inmediato y tuvo que dar a luz a sus gemelos cuando aún tenían menos de 1000 gramos de peso. Yo estaba trabajando y el rato que se me fue el agua de fuentes, pensé que es lo que estaba es orinando. Entonces, vine acá, ingresé al hospital, ya no tenía agua de fuente y ya estaba en labor de parto con una dilatación de 10. Entonces no había cómo detenerle. Las complicaciones maternas durante el embarazo son las principales causas de los partos prematuros. Por ejemplo, preeclampsia. Obliga a que usted termine el embarazo para salvar la vida de la madre y del feto. Ruptura de membranas. Se rompe lo que popularmente se conoce como agua de la fuente. Infecciones en general, casi siempre de vías urinarias. Mariana estaba expuesta a presentar un parto antes de lo indicado, ya que cumplía con varios factores de riesgo. Tenía 34 años cuando le detectaron su embarazo gemelar. Además, su trabajo le demandaba gran esfuerzo físico. Asimismo, otros factores que pueden desencadenar este proceso son, por ejemplo, un parto prematuro previo, un embarazo múltiple, es decir, de 2 o más bebés, una madre de estatura pequeña, el aumento de la presión arterial, sangrados en el primer y segundo trimestre o la ingesta de alcohol, tabaco y drogas. Todo parto que se da antes de la semana 37 se denomina a pretérmino o prematuro. Sin embargo, mientras más temprano nacen los bebés, tienen menos capacidad de desarrollar sus órganos y por lo tanto de acarrear más complicaciones psicomotoras e intelectuales. El mayor problema del prematuro es la función pulmonar, porque el feto no utiliza los pulmones. Los pulmones del feto es la placenta, por ahí les llega el oxígeno. El desarrollo psicomotor e intelectual es a qué edad camino, a qué edad hablo, a qué edad sonrío, qué tal mi cociente intelectual. Un adecuado control prenatal ayuda a disminuir el riesgo de un parto prematuro y en caso de darse evita que las complicaciones sean mayores y permite que los médicos cuenten con las herramientas necesarias para poder madurar lo más posible al feto. Stephanie Paz, 24 horas. Steffi, también quisiéramos saber si un bebé prematuro puede nacer por parto normal o debe ser solo por cesárea. Bueno, todo depende de las complicaciones que tenga el feto al momento de nacer. Sin embargo, el peso es determinante. Normalmente un bebé que nace en las semanas adecuadas, es decir, entre la semana 37 y 41, tiene un peso aproximado entre 2.500 y 4.000 gramos. Sin embargo, un bebé prematuro que tenga, por ejemplo, más de 1.500 gramos, podría nacer por parto normal. Sin embargo, un bebé prematuro que tenga menos de este peso necesariamente debe nacer por cesárea, porque el mismo hecho de intentar que nazca por parto normal puede hacer que se maltrate aún más. Entonces, bueno, además de chiquito, se maltrataría. Yo nací a los 7 meses por parto normal. También. Ah, mira, interesante. Sí, tienes tu propio testimonio. Sí, pero seguramente nuestros televidentes también quieren saber esto que siempre nos han dicho o hemos escuchado, ¿no? Que sí es cierto que es mejor que el bebé nazca a los 7 meses que a los 8 meses por las complicaciones pulmonares, Steffi. Bueno, esto se ha escuchado bastante y de cierta forma sí es así. Y esta diferencia ocurre específicamente en la semana 36 de embarazo. Más que en los meses es en la semana 36. Porque está comprobado que en esta semana hay un ligero descenso del sulfactante, que es una sustancia que permite que se expandan los pulmones para poder respirar. Entonces, cuando el bebé nace,
expande inmediatamente sus pulmones. Si hay un descenso en esta sustancia, va a tener dificultad al respirar. Sin embargo, es por esto que es mejor, por ejemplo, que nazca en la semana 35, en la que aún no hay un descenso de esta sustancia, o en la 35. O sea, una semana antes o una después. Exacto, porque después también ya se reguló el nivel de esta sustancia. Qué bueno. Bueno, pero los de 7 meses nos criamos grandes y fuertes. Aquí tenemos una muestra. Sí. Bueno, 8:38 minutos, tenemos que irnos con el tip de la semana que nos ha preparado Steffi. La contracción es como hacer el brazo así. No, sube, llega al máximo y regresa. Esa contracción pone duro todo el abdomen, dura 35 segundos y retorna en 10 minutos nuevamente. Y retorna en 10 minutos, todas de 35 segundos. Bueno, qué bueno conocer todas estas recomendaciones necesarias precisamente para las mujeres en gestación. Exacto, y es importante también decirles a las mujeres que si ya tienen 6 de estas contracciones en 1 hora o en menos de 1 hora, es indiscutible que deben ir de inmediato al médico. Muchísimas gracias, Steffi. 7. Está todo bien. Todo bien. Perfecto. Todo bien. Muy bien. Nos vamos a una pausa en la información y regresamos con más noticias aquí en su Noticiero 24 Horas.